Muy buenas noches, compañeros y maestro. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Escuela Profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe. El día de hoy, el tema a trabajar es la distribución de la muestra, teorema de límites y la estimación puntual, en la asignatura de Estadística Inferencial con el maestro Quinto de la Cruz, Johnny Rafael. Soy estudiante del 9º ciclo B y vamos a empezar. La distribución muestral de la media. La distribución de la media o distribución muestral de las medias. ¿Qué nos dice? La distribución muestral de las medias. La distribución de las medias muestrales, donde todas las medias tienen el mismo tamaño muestral, que es n, y se obtiene de la misma población. ¿Qué nos quiere decir? Que la media de la distribución muestral es la medida de la distribución muestral de medias. Como ahí pueden observar, la fórmula es igual a la media de la población. La forma de la distribución muestral. ¿Qué nos dice? Según el teorema del límite central, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución muestral de medias se aproximará a una distribución normal, independientemente de la forma de distribución que nos va a dar la población. Un ejemplo de la distribución muestral. 1 nos dice que se considera una población en la que se estudia una característica X, que sigue una distribución normal de la media, que viene a ser 12, y la varianza 16, que se pide. Primero vamos a hallar la probabilidad de que un elemento de esta población elegido al azar tenga una característica superior a 14. Como segundo punto tenemos que se considere una muestra aleatoria de tamaño n, menos 9. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral tenga un valor superior a 14? Y lo vamos a hallar con la fórmula que se observa. ¿Cuál es la solución? Primero, la distribución, como podemos observar, es normal. La población es a 12,4 y la desviación típica nos da igual a 4. Lo que se va a hacer es tipificar haciendo el cambio, ¿no? Ahí con la fórmula, que nos va a dar al final 0,3085. En la segunda parte, las medias muestrales de tamaño n se van a distribuir según la normal, con esa fórmula. En este caso ya lo vamos a reemplazar, por lo tanto, nos va a dar una respuesta de 0,0668. Siguiendo con nuestra exposición, ahora vamos a hablar sobre el teorema del límite central. ¿Qué es el teorema del límite central? También conocida como la TLC. El teorema del límite central supone que es el promedio de las medias y desviación estándar de la muestra, que es igual a la media y a la desviación estándar de la población. ¿Qué es el teorema del límite central? El teorema del límite central es útil al analizar grandes conjuntos de datos, ya que se supone que la distribución muestral de la media se distribuirá normalmente y típicamente formará una campana de Gauss, como lo podemos ahí observar en la imagen. El TLC puede utilizarse en un conjunto con la ley de grandes números, que estos van a establecer el promedio obtenido de un grupo de grandes muestras aleatorias independientemente. Continuando con el teorema del límite central, vamos a hablar sobre la media de la distribución muestral, que es la medida de la población. Ahí, como pueden observar, está la fórmula, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la desviación estándar de la distribución de muestras,
que viene a ser la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahí también podemos observar la fórmula. Y podemos describir la distribución muestral de los medios utilizando esta notación, la siguiente notación que miren, donde X es la distribución muestral de la media de la muestra. El guión va a significar que es la siguiente distribución. N es la distribución normal y así. El teorema del límite central. ¿Qué nos quiere decir? Que el tamaño de la muestra y el teorema del límite central. El tamaño de la muestra viene a ser N, que es el número de observaciones extraídas de la población para cada muestra. El tamaño de la muestra es el mismo para todas las muestras. El tamaño de la muestra va a afectar a la distribución muestral de la media de dos maneras. Ahorita lo vamos a explicar y primero vamos a hablar del tamaño de la muestra y la normalidad. ¿Qué nos quiere decir? Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más esta se va a ajustar a la distribución de la muestra a una distribución normal. En cambio, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, la distribución muestral de los medios a veces no es normal. Esto se debe a que el teorema del límite central solo se cumple cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Por convención consideramos que el tamaño de la muestra de 30 es suficientemente grande. Ejemplo, ¿no? Cuando la muestra es menor a 30, el teorema del límite central no se va a aplicar. La distribución muestral seguirá una distribución similar a la de la población. Por lo tanto, la distribución muestral solo será normal si la población es normal. En cambio, cuando n es mayor o igual que 30, se va a aplicar el teorema del límite central y la distribución muestral seguirá aproximadamente una distribución normal. Un ejemplo del teorema del límite central. La aplicación del teorema del límite central a distribuciones reales puede ayudar a comprender mejor cómo funciona. En este caso es una distribución continua. Supongamos que le interesa saber a qué edad se van a jubilar las personas en Estados Unidos. La población está compuesta por todos los estadounidenses jubilados y su distribución podría ser similar a la siguiente. Ahí, como podemos observar, los jubilados se encuentran entre los años 40, 50, 60, 70 y 80. Y así como lo observan. Ahora vamos a hablar sobre la estimación puntual. ¿Y qué viene a ser la estimación puntual? Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber exactamente cuál va a ser ese valor. Por ejemplo, si tenemos una población de 30 personas y seleccionamos una muestra de 20 de las que conocemos sus edades, podemos estimar la media de la edad. Y para esto vamos a sumar a esas 20 personas sus datos y lo vamos a dividir el resultado entre el total de la muestra. Ahora pensemos que queremos estimar la altura media de una muestra. Si no tenemos el valor de la altura de cada persona, no podríamos realizar la estimación puntual. En este caso, tendríamos que hacer una estimación por intervalos. Esto va a significar que podemos acotar el valor más alto y el más bajo de las alturas con cierta seguridad, a lo que la estadística lo va a conocer como nivel de confianza. La estimación puntual. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la estimación puntual es aproximar el valor del parámetro desconocido en un tiempo medio de ejecución de un algoritmo a la altura media de la población.
Para ello se va a utilizar la información de la muestra a través de un estimador. Algunos estimadores frecuentes son la media muestral, que nos sirve para estimar la media teórica de una variable. Aquí, como pueden observar, está la fórmula. Otro estimador frecuente es la proporción muestral, que nos sirve para estimar una proporción. Ahí también está la fórmula para estimar una proporción. Otro tipo es la varianza muestral, que nos sirve para estimar la varianza teórica de una población, que se puede usar la varianza de una muestra. Y por último, también tenemos la llamada cuasivarianza muestral, que corresponde a la varianza de la muestra, pero dividido por n menos 1, en lugar de dividir solamente por n. En el capítulo de estadística descriptiva ya mencionamos que R, rango por defecto, al calcular la desviación típica de una muestra mediante el contacto, se calcula directamente la cuasivarianza. El ejemplo de una estimación puntual. Lo vamos a ver como un ejemplo para poder entender mejor. Supongamos nosotros que deseamos tener una estimación de la estatura media de los hombres mayores de 18 años en una población. Podríamos ponerlos en medio de la calle y nosotros seleccionar aleatoriamente una muestra de diferentes hombres. Entonces nosotros podemos medir su estatura o también podemos preguntarlos y después calcular la media aritmética de todos los datos obtenidos, y esta sería la estimación puntual con esa fórmula. Por medio de R o rango podemos hacer una simulación de este proceso. En vez de bajar a las calles a entrevistar, simulamos 100 datos correspondientes a 100 estaturas de varones mayores de 18 años. En este caso tenemos que simular que medimos a 100 personas de una población de varones mayores de 18 años. Este es el ejemplo, el cuadro de la estimación puntual con la muestra de 100 varones mayores de 18 años, que va a empezar desde 1.60 metros a 1.95 metros. Muy bien, eso sería todo. Estas son las referencias y muchas gracias.